Jorge Colina, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por este ratito. Bienvenido, buenas noches. IDESA ha planteado algo que realmente perturba y que tiene que ver con el trabajo. ¿Podemos ver las placas? Porque son descriptivas de lo que ha dicho IDESA. 23% de los trabajadores, casi uno de cada 4 privados, tiene ingresos inferiores al salario mínimo legal. Ese que unilateralmente el gobierno fijó con un aumento del 20% en la última mesa, ¿no? 11% son asalariados privados registrados, en blanco, y 89% restantes son los asalariados privados no registrados y cuentapropistas, o sea, autónomos que se las rebuscan. O sea, uno de cada 4 trabajadores del sector privado están por debajo del salario mínimo. Es así, y no es nuevo, es un dato que ya se sabe desde siempre. Y nosotros lo que queríamos alertar ahí son dos cosas. Lo primero es, hay un montón de gente en Argentina que no gana el salario mínimo legal. Es una minoría aquella que puede tener un empleo en blanco, en donde el empresario hace algún tramullo para no pagar el salario mínimo legal. La gran mayoría de los que no tienen el salario mínimo legal son los informales, que son los asalariados en negro o bien los cuentapropistas. ¿Y ahí en qué rubros básicamente? ¿Construcción, supongo? Eso es construcción, servicios, comercio. Construcción incluso es la minoría. Estado, mucho en el Estos Estado. son privados. Estos son privados. Esta estadística es privada. Y los cuentapropistas, digamos, que trabajan de lo que pueden, manejan algo, venden algo y obviamente no hacen aportes a la seguridad social porque no les alcanza la plata. Ni tampoco tienen una cobertura médica. En muchos casos. En muchos casos no, pero tienen el hospital por lo menos. Sí. Ahora, lo que decíamos es, bueno, es la informalidad el problema en la Argentina. Y el Consejo del Salario, que es donde se cuestiona, digamos, que el Estado haya impuesto un mínimo de 10.000 pesos, no importa si es 10.000, 14.000 o 15.000, lo que tenemos que trabajar es para que todo el mundo pueda estar dentro de los 8.000 que son hoy. Y para eso el Consejo del Salario lo que tiene que trabajar son en políticas para ver cómo multiplicamos inversiones, cómo mejoramos la educación de la gente y su formación para el trabajo y fundamentalmente cómo hacemos las normas más simples para que un empleador pueda dar empleo en blanco y no pagar tantos costos que no tienen nada que ver con el salario. Jorge, ¿la realidad geográfica es relativamente pareja o en la Patagonia la informalidad es menor, en el norte es mayor, en el centro del país, en la zona núcleo, esa informalidad baja? Hay muchísima heterogeneidad. O sea, en la ciudad de Buenos Aires la informalidad es baja y en el sur también. En la zona centro es el promedio y en el norte es más alto. Es mucho más alto, llega al 40-50%. Con lo cual en el norte es más ostensible que alguien tenga algún tipo de tarea, actividad o trabajo y sin embargo no esté llegando al mínimo salarial establecido y por lo tanto en muchos casos no deja de ser pobre. Claro, y esa persona seguro que es un informal, seguro que es una persona que está trabajando de asalariado pero que no le hacen aporte, le pagan en la mano, o bien es un cuentapropista que está haciendo una changa o haciendo algo de supervivencia. Puesto en cantidad de gente, estamos hablando de ¿cuántos? ¿2 millones de personas más o menos? Digamos, los asalariados totales son más o menos 10 millones. ¿Dentro del sector privado? Sí, el sector privado. O sea que son 2 millones y algo. 2 millones y algo, 2,5 millones, de los cuales 2 millones son prácticamente asalariados en negro, cuentapropistas, que ganan por hora debajo del salario mínimo legal. No sé si llegamos a poner el gráfico que habías establecido desde IDESA, ese gráfico de torta. Sí está, mira, me gusta que lo podamos ver ahí, porque ganan por encima del salario mínimo legal 77% de los trabajadores, ganan por debajo del salario real mínimo legal 23% y ahí está el desagregado, digamos. Autónomos registrados el 11%, autónomos no registrados el 89%. Quizás en la torta uno logra comprender. Hay una porción importante de esa torta que lo explica esto que estamos hablando solo dentro del sector privado. ¿El sector público cuánto es del total del salario, o mejor dicho, de los trabajadores de la Argentina? El 20% se estima, más o menos. O sea, 1 de cada 5 trabaja en el sector público. Sí, y la gran mayoría lo hacen las provincias, porque las provincias son las que tienen a cargo las escuelas, los hospitales y la policía, que son los servicios, digamos, más abundantes en empleo público. Y allí el salario, en todos los casos, está por encima del mínimo, también hay salarios que están por debajo. No, en general está por encima del mínimo. En general. Sí. Porque bueno, el Estado obviamente paga mejor que el sector privado, inclusive en las provincias del norte. Lo que puede suceder es que algunos contratados estén un poco precarizados y tengan alguna remuneración por debajo del mínimo. Pero es difícil porque hasta incluso los precarizados dentro del Estado trabajan pocas horas, trabajan 5 o 6 horas. En cambio en el sector privado muchos informales trabajan más de 9 o 10 horas por día. Ayúdame en el desglose, aunque sea breve y por último. De un salario de 100 pesos
que se le paga por parte de un empresario a un trabajador en una pyme. ¿Cuánto es impuesto y cuánto termina en el bolsillo del trabajador aproximadamente? Hagamos así, los 100 pesos se los lleva el trabajador. Sí. El empresario tiene que pagar 155 pesos. O sea, 55 pesos de impuestos, de cargas sociales. O sea, sobre 155, 55 son impuestos y 100... Se los lleva el trabajador. Entonces, en una gran empresa se puede pagar. Porque tiene O sea, en un salario de 10.000 son 15.500. Claro. En 10.000 el bolsillo del trabajador. Exactamente, 5.500 son impuestos adicionales. Sí, porque son 30% que se llevan CES y PAMI. ¿Esto está acorde al mundo o el mundo tiene una carga impositiva muy menor? Depende de quién. Por ejemplo, en Alemania la carga social es tan alta como en Argentina, pero Alemania tiene una productividad que es 6-7 veces más elevada que Argentina, entonces los trabajadores pueden pagar, o las empresas pueden pagar ese impuesto. Pero hay otros países como por ejemplo Dinamarca, Australia, Canadá, en donde la carga social es mucho más baja que en Argentina. Gracias. Hasta la próxima. Vale la pena poner el foco en estas pequeñas, grandes cosas, porque si no discutimos estos temas vamos a estar en la cuadratura del círculo casi permanente de discusiones que tenemos efectivamente en la Argentina.